llamo Hugo Nazareno Massimino Catena. Soy el segundo hijo varón de una familia de papá y mamá que ya están, pero en el cielo, confío en eso, y mi hermano mayor que también partió. O sea que tengo la mayor parte de mi familia ya con el Señor. Así que esperando un día poder reencontrarme. Mi hermano, que partió ya hace unos años, con 4 hijos. Así que es una familia relativamente pequeña. Para mí, la adolescencia fue una época, podríamos decir, una etapa un poco conflictiva. Después de haber pasado una niñez serena, más bien, la adolescencia se presentó conflictiva por muchas cosas. En primer lugar, yo concurría a un colegio del Estado y allí realmente lo que es la fe no se vivía para nada. Yo intentaba vivirla, pero bueno, no tenía un apoyo de mis amigos, ni mucho menos. Más bien la vivía ocultamente. Entonces, como un conflicto interior, por un lado el deseo de compartir con los amigos, por otro lado el deseo de querer vivir de alguna manera la fe. Entonces, desarrollé allí buenos amigos, tuve un buen estudio, pero sentía como una ausencia de valores especialmente cristianos, y entonces había como una contraposición entre lo que se vivía y lo que yo quería vivir. Y esto también se daba en el lugar donde yo vivía, es decir, yo de alguna manera era sociable y compartía con los demás, pero no había un ambiente cristiano. Entonces, yo me sentía llamado a algo más. Me resultaba como que se nivelaba para abajo en estos lugares, es decir, una vivencia bastante superficial y no llegaba a conformarme, pero a la vez yo necesitaba también compartir con ellos. Por lo tanto, diría que en ese sentido fue tensionante, más aún cuando comienzo en la universidad. Yo quería ser médico, pero bueno, hice un proceso de orientación vocacional y me di cuenta que, bueno, no tenía todas las condiciones para la medicina y quizás no me orientaron bien. Comencé derecho, estudio de abogacía, donde no me encontré bien. Eso agudizó una cierta angustia interior. Estudiaba, pero no me llenaba. Entonces yo diría que fue una etapa más bien conflictiva, hasta que en un momento voy a visitar un sacerdote, un primo sacerdote, porque tenía interés de participar en algo más directo con la iglesia. Y este sacerdote me aconsejó ir a mi parroquia, porque vivía relativamente lejos de mi parroquia. Y entonces fui a mi parroquia y el párroco, el sacerdote, me dio la posibilidad de integrar un grupo de jóvenes. Y así comencé a participar en un grupo de jóvenes de Acción Católica. Y bueno, esto sí empezó a llenar más mi vida. Entonces yo experimenté que esto traía una luz nueva y me daba una vivencia que de alguna manera satisfacía ese deseo profundo de cosas más profundas. Lo vocacional mío se origina de niño, es decir, Dios fue llamando progresivamente, ya en la niñez, con signos propios de niños. Esto no lo descubrí en ese proceso, pero ya a los 12 años yo ya tenía el deseo de ingresar al seminario. Y se dieron una serie de cosas en mi niñez que me fueron orientando, o como que Dios fue preparando mi vocación
religiosa sacerdotal, porque yo pertenezco a un instituto religioso. Soy sacerdote por un instituto religioso, entonces tengo, podríamos decir, una doble vocación, consagrado religioso y sacerdotal. Y esto se fue gestando desde la niñez. El, el, el percibir la grandeza, lo divino, sobre todo cuando iba a mi pueblo natal, una iglesia gótica, muy grande, hermosa, y entrar en la iglesia y percibir, tener un sentido de trascendencia, ver las imágenes, los cuadros de Vía Crucis, y no sé, como sentirme bien en esos lugares, y después yo fui desarrollando, además de jugar con mis amigos de niño, juegos que no son comunes. Yo, por ejemplo, mis amigos juntaban, coleccionaban, no sé si en todos los países se daba esto, pero figuras de jugadores de fútbol. Se juntaban y se hacían unos álbumes que después el que lo llenaba primero tenía un premio. Yo en cambio juntaba o recortaba figuras de santo, de papas, de sacerdotes. Yo tenía deseo de jugar a celebrar misa, aunque en mi casa me parecía que era como algo que no estaba bien y no me dejaron. Yo digo, me quedé con las ganas. Después se dio. Y así yo compartía con mis amigos, pero tenía deseo de soledad y yo me retiraba y jugaba. Yo aprendí muchos años piano y bueno, al principio no teníamos en casa y yo en una máquina de coser que tenía mi madre ponía unos prendedores de ropa y jugaba que era un armonio, un órgano y ponía unos libros que estaban en la iglesia y jugaba con cuando mis padres estaban a la noche compartiendo, ellos no sabían, a nadie le compartía, pero yo hacía un monasterio y yo a través de una serie de fichas me ubicaba dentro de ese monasterio. Una serie de cosas, el conocer a un primo segundo sacerdote y sentir como que Dios me llamaba a algo más. Pero bueno, esto fueron signos propios de niños, ¿no? Después ya en la adolescencia, sí, yo sentí que compartir con este grupo de jóvenes en la iglesia iba llenando mi corazón. Yo me pasaba muchas horas en la comunidad parroquial, donde empecé muy de abajo, porque en mi casa no había libros, casi libros de religión. Mis padres eran honrados, trabajadores, me enseñaron a rezar, pero no se cultivaba la fe y tenía 2 o 3 libros de revista de santos y las devoraba, la había leído no sé cuántas veces y comencé en ese grupo juvenil no conociendo mucho de mi fe. Pero bueno, yo fui absorbiendo todo lo que se me daba, integrándolo, tuve buenos dirigentes que me fueron dando más responsabilidades, entonces claro, se despertó un deseo nuevo. Y una cosa que tal vez va a sorprender es cuando yo con mi familia vivía en una ciudad, pero había nacido en un pueblo que estaba a 60 kilómetros. Y para ir a ese pueblo había que pasar por otro pequeño pueblo que nosotros aquí en broma, en chiste, decimos un pueblo de primera, porque si uno pasa en segunda no se ve, es tan pequeño. Pero allí había una parroquia, tenía la parroquia este pueblo, pero siempre estaba cerrada. Y yo sabía que venían a atenderla de mi pueblo natal cada 3 semanas y cada vez que yo pasaba con el vehículo, con mis padres, yo por dentro sentía como una voz que decía, tú tienes que llenar ese lugar vacío, tú tienes que llenar ese lugar vacío. Por ahí habrán pasado muchísimos jóvenes, o muchísima gente, pero había como una llamada a dar una respuesta ante esa necesidad. A mí me tocó vivir aquí en Argentina un momento difícil. Fue después del Concilio Vaticano II, donde no creo que solamente haya sido aquí en Argentina, pero hubo como, diría,
un momento de crisis, un momento de crisis. Los seminarios, por ejemplo, el seminario de mi ciudad se cerró. Se cerró y se cerró mal. Yo hubiese entrado al seminario a los 12 años. De hecho, con un primo queríamos entrar al seminario y mi madre no me dejó, no me dejó. Y creo que fue providencial, ¿eh? Cómo Dios hace las cosas bien. Dios se sirvió de mi madre, ¿no? Porque no era el momento justo, no era el momento justo seguramente. Y esto de no haber entrado hizo que se acrecentara mi deseo por el sacerdocio y por la vida consagrada. Y quedó tan mal la situación que los pocos seminaristas que había en el seminario salieron, y mal salieron. Yo los encontré algunos años después y habían salido sin fe prácticamente del seminario. Una situación muy crítica, una convulsión dentro de la iglesia. Así que a mí me tocó transitar ver lo que Dios quería, pero nadie hablaba de vocación. Recuerdo que un tiempo después que le hablé a mi párroco, me decía, claro, nosotros pensamos, si el seminario se cierra, si se van los jóvenes, ¿a quién le va a interesar una vocación? Y bueno, ese fue el momento que me tocó a mí. Entonces, yo buscaba leer lo que llegaba. Si sabía que había algo que hablara de vocación, un encuentro, iba y participaba. Pero todo era poco. Por eso tal vez como yo deseaba tanto conocer mejor lo que era la vocación, cómo se encontraba, que después y hasta ahora me ha tocado ayudar y acompañar muchas vocaciones, porque sé lo que es encontrarse solo en esto y no tener quien acompañe, ¿no? Entonces, Dios se fue sirviendo de algunas cosas para ayudarme, ¿no? Por ejemplo, en el grupo juvenil, un día me dijeron que tenía que, en un retiro espiritual, nosotros teníamos de vez en cuando un retiro espiritual, yo dar las orientaciones para ese retiro. Bueno, me dieron el tema, las cosas que tenía que dar, era sobre las bienaventuranzas. Yo ni sabía que existían las bienaventuranzas. Tuve que ir a una biblioteca a buscar, busqué preparar lo mejor posible, y éramos dos los que dábamos el retiro, uno era el coordinador, yo, y después de darlo, se acercaron y me dijeron, qué bien nos hizo, y bueno, yo me di cuenta que Dios me iba dando ciertas cualidades para ayudar a los demás. Después me pusieron al frente de este grupo de jóvenes, iba organizando cosas, ya empecé a participar diariamente en la misa, me confesaba con frecuencia. Hay un santuario muy importante en mi ciudad dedicado justamente a la Virgen de Guadalupe, y yo los domingos, los sábados iba a mi parroquia, participaba con el grupo, pero el domingo solo iba al santuario y pasaba frente al seminario que estaba cerrado. Y para mí ese caminar, que eran unas 30 cuadras, unos, diría yo, 3.000 metros, era un discernimiento vocacional. Y yo creo que en parte maduré mi vocación ahí junto a la Virgen de Guadalupe. Y después había cosas que me encantaba, ¿no? Me encantaba, por ejemplo, ver los sacerdotes confesar, pero lo que más me ayudó fue hacer unos ejercicios espirituales de San Ignacio durante 5 días. De un grupo de jóvenes de otra parroquia me invitaron a hacer esta experiencia. Ellos la hacían cada año y era un grupo que tenía una consistencia muy fuerte. A mí me impresionaba ver la fortaleza en la fe que tenían. Entonces fui sin saber lo que eran unos ejercicios espirituales. Fueron 5 días. Para mí esos ejercicios espirituales fueron de una conversión profunda. Tuve una cosmovisión, se iluminó mi vida. En 5 días yo tuve un progreso, lo percibí así, intelectual, afectivo, fortaleció mi voluntad mayor que 3 años en mi parroquia. Y ahí se planteó
o me vino la idea de la vocación. Pero le cuento algo para que se rían. Porque yo dije, sí, esto me gusta. Además, el que predicaba los ejercicios con vehemencia, con convicción. Pero fíjense, un poco, diría yo, la poca formación que tenía. Porque el sacerdote dijo en un momento, bueno, para ser sacerdote, lo que habló en un momento del sacerdote, si uno tiene deseo de ser sacerdote, tiene que ser por amor a las almas, dijo él. Pero yo pensé que se trataba de las almas del purgatorio. Entonces yo decía, bueno, las almas del purgatorio, bueno, sí, pero así, pasión por las almas del purgatorio, yo decía, no la tengo. Entonces, diría, no consulté eso, porque podría haberlo hablado en los ejercicios, no lo hablé, pero hubo un cuestionamiento. Salí de esos ejercicios, sí, nos habían dicho mucho, tengan un acompañante, un director espiritual. Entonces, eso sí lo hice, busqué un director espiritual, realmente lo recé, lo vi y realmente encontré un director espiritual santo. Pero fíjense, en mi proceso vocacional la cosa no fue muy simple, ¿eh? No fue muy simple. ¿Por qué? Yo creo que en un momento le hablé de vocación, pero él no siguió profundizando en el tema, entonces yo dije, bueno, habrá visto que no. Después de unos meses, él me dice, ¿no tendrás vocación? Y entonces yo le digo, pero si yo le dije, pero no se acordaba. Se ve que no captó y yo no me animé a hablarlo de nuevo. Y entonces ahí sí comenzó un proceso serio de discernimiento con este sacerdote que me fue ayudando, me fue haciendo ver, me fue haciendo hacer un discernimiento por pro y contra. ¿Eh? Y él me formó mucho diría, a no divulgar esta cosa, es decir, no decir a nadie, para que no interfieran, porque si no todos quieren opinar, ¿no? Que eres joven, que tienes que esperar esto, que aquello, que no, que sí, y eso me decía no. Entonces, yo la verdad que no lo comenté con nadie, no comenté con nadie. Pero bueno, en un momento él dice, sí, yo creo que hay vocación. Y entonces bueno, yo decido. Recuerdo que fue una alegría y a la vez experimenté como una tristeza por lo que tenía que dejar. Ahí me cayeron, nosotros decimos aquí la ficha, me cayó el saber de que tenía que dejar mi casa, que tenía que dejar este grupo de jóvenes, bueno, tenía que dejar, yo estaba estudiando además, bueno, y no faltaba mucho tiempo para entrar. Yo quería ser religioso, eso sí, me manda a hablar con el obispo. El obispo me pregunta, ¿por qué quieres ser religioso? A mí por dentro me surgió la respuesta para ser santo. Pero yo dije, pero si le digo eso, voy a parecer como una persona orgullosa. Entonces le dije otras cosas. Y el obispo me dice, y bueno, para ser religioso hay que querer ser santo. Digo, ¿por qué no se lo habré dicho? Dije yo, bueno, esas cosas. Bueno, él me propuso ser diocesano, de una parroquia. A mí siempre me gustó vivir en comunidad y trabajar en comunidad. Entonces yo le dije al obispo, si usted me asegura que yo voy a vivir con otros sacerdotes y trabajar así en equipo, y él me dice, bueno, fue muy sincero, yo te lo podría asegurar, pero no sé si el obispo que viene después, sí, porque normalmente los sacerdotes diocesanos viven solo, a veces dos, pero no te lo pueden asegurar. Entonces dije yo, no, entonces yo quiero ser religioso. Y yo quería ser salesiano de una congregación de Don Bosco, pero él en eso me dijo, no te veo para ese trabajo con los niños, para congregaciones que tenga colegios, no sé, entonces me dejó un poco, diría, en el aire, como se suele decir. Pero el mismo obispo me llevó a conocer congregaciones. Entonces conocí los del Verbo Divino, otros sacerdotes del Sagrado Corazón, pero no me terminaban de llenar. Pero para no perder el año, vimos que podía entrar en una congregación llamada Sacerdote del Sagrado Corazón. Ellos sabían que no estaba totalmente decidido por ellos, pero bueno, ya me daban la posibilidad de hacer una experiencia con ellos. Yo no le había dicho nada a mi familia, no le había dicho nada a mi familia.
Entonces le dije a mis compañeros, no solo de mi parroquia, sino a otros, y empecé a decirle así de a poquito a mi familia. Porque ocurría en mi familia que nosotros somos dos hermanos, pero a mí me tocó hacer el papel de bueno y mi hermano hizo el papel de malo, porque él dejaba el estudio, traía disgusto a la familia. Y yo, para tratar de traer algo, alegría y positivo, trataba de sacar buenas notas, aquello. Entonces mi familia, mi padre y mi madre se aferraron un poco a mí. Yo fui a mis padres y le empecé a decir que tenía inquietudes, pero muy despacio, muy despacio. ¿Qué es lo que pasó? Aquí creo que el diablo metió la cola, porque mis amigos me organizaron una despedida sin yo saberlo en la parroquia. Yo iba todos los sábados y ese sábado había un cumpleaños de un familiar mío, estaba en mi casa, lo celebrábamos en casa y no iba a ir. Y llegan de la parroquia dos amigos y me dicen, tenés que venir a la parroquia, pero estoy en un cumpleaños, no, tenés que, bueno, fui. Y cuando llego a la parroquia, estaba llena la parroquia, había jóvenes, porque yo tenía contacto con muchos jóvenes, y escucho, estaban en la oración de los fieles que decían, Hugo que entra como religioso, como sacerdote, como para ser sacerdote, y aprovecharon el momento de las ofrendas para que yo fuera hacia el altar. Y claro, ahí en esa misa había vecinos, había gente conocida. Yo, cuando la misa, estaba totalmente distraída diciendo esto, cuando se entere mi familia, que a ellos no todavía no le había dado la noticia, y llegue esto, va a provocar una crisis. Y esto fue lo que pasó. ¿Eh? Al día siguiente yo estaba durmiendo y escucho que mis padres estaban como discutiendo, nunca lo hacían. Y escucho que decían, nos ha engañado, culpa del cura. Y ahí hubo una situación muy difícil, porque mi familia se opuso tenazmente, muy, fue muy problemática la situación. Bueno, tuve que hablar con los sacerdotes. Al final ellos dijeron esperar un año más para que se normalice. Y ahí entonces, bueno, yo a mi familia le seguí diciendo, pero bueno, mi familia no me apoyó, solo mi hermano sí, pero el resto de la familia buscando disuadirme de alguna manera. Entiendo que para ellos fue como un engaño mío. Yo quisiera no haberle hecho eso, pero para hacer las cosas como se iba diciendo, de esa manera y al final no resultó. Yo llego a la casa de formación y me encuentro con una comunidad de jóvenes, de formadores, y yo ya me encontré como en mi casa y allí me adapté muy bien y bueno, fui creciendo. Yo sí tenía como ese peso de mi familia, porque yo no pude volver a mi familia por un tiempo, porque decían, bueno, te fuiste de casa, te fuiste. Hasta que pude volver eh, y esa vuelta la provocó porque mi madre vino a visitarme y mis amigos realmente hicieron algo que era común para nosotros, que se sintiera bien. Y entonces ella cambió. Mi madre empezó a cambiar y entonces, bueno, yo por eso me sentía en familia, que toda esta familia nueva me apoyaba, mi familia se empezaba a abrir, entonces ya empezamos a ir a visitar a mi familia y bueno, esas cosas que se fueron dando. Una cosa, una anécdota, por ejemplo, es nosotros tenemos la casa de formación, pero el estudio de la filosofía se iba a hacer al seminario. Íbamos a la mañana y volvíamos al mediodía. El seminario es algo, tiene mucho parque, unas extensiones grandes de tierra, de arboleda, y yo cuando no tenía clases salía a pasear y solía decir qué lindo sería poder, cuando sea sacerdote, prestar un servicio aquí en el seminario, porque me están dando mucho. Esto era inconcebible porque el seminario era diocesano y normalmente estaba esta concepción de que cuidado con lo religioso de no pescar en pecera ajena. Entonces, pero bueno, fue como un sueño, un deseo, decir, me gustaría un día venir a dar ejercicios espirituales, ayudar aquí. Y después de ordenado,
yo tuve que hacer los estudios después en Roma, y al volver, apenas llego a esta ciudad, que después me destinaron para aquí, lo primero fue alguien del seminario que me viene a ofrecer la posibilidad de ser director espiritual del seminario y de dar ejercicios espirituales. Entonces, yo vi cómo el Señor va preparando los deseos y cuando es el momento, te lo da. Y así fue también en mi vocación. Dios fue preparando el deseo de consagrarme a Él, pero los tiempos los marcó el Señor. Por eso yo percibo que fue una llamada del Señor en el momento oportuno, no cuando yo lo quería, sino, y eso me confirma de que era obra de Dios. Y bueno, así podríamos contar, o podría contar muchas anécdotas de ya en la formación, ya me empezaron a pedir ayudar en el apostolado, ayudar a dar retiros, y recuerdo que me daban temas a preparar y bueno, yo lo preparaba con mucha pasión. En este sentido yo era tímido, pero por Cristo superaba la timidez y podía dar, ¿no? Y ahí a mí, me acuerdo de un sacerdote, yo claro, era tan fervoroso, decía, padre, yo quiero hacer un poco de penitencia por estos hombres que están haciendo retiro, quisiera comer un poco menos, coma el doble, me decía él, esa va a ser su penitencia. Y así, bueno, uno obedeciendo, iba aprendiendo, yo disfruté y sigo disfrutando la vida fraterna, el encuentro con el Señor en la oración, el poder buscar la salvación de mis hermanos. Bueno, por ahí van mis cosas. Yo le llamo a esto la vocación dentro de la vocación, como que el Señor te da un cierto atractivo y también tus superiores te van dando misiones que corresponden a ese atractivo, ¿no? Bueno, uno de mis atractivos es la predicación. La predicación, la catequesis, la formación. Bueno, yo me he preparado para esto, por supuesto, ¿no? Entonces, y estoy dando ejercicios espirituales a laicos, a sacerdotes, a obispos, a jóvenes sobre todo. Otro carisma es trabajar con los jóvenes. Yo digo, Don Bosco se vengó, porque yo no pertenecí a la obra salesiana, sino pertenezco a otra congregación, se llama Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey, pero siempre me ha tocado trabajar con jóvenes, ¿sí? Con encuentros, retiros, ejercicios. Otra cosa que me apasiona es el sacramento de la reconciliación. Entonces, poder estar ayudando a descubrir la misericordia de Dios, en la reconciliación, y es como un deseo. Yo le dije al Señor, a mí me gustaría morir o confesándome o confesando en un santuario. Así que cada vez que veo un santuario digo, tengo que estar preparado, porque una vez ahí se da el momento, ¿no? Y bueno, después también entonces la predicación por un lado, la confesión por otro lado, también el trabajar no solo, sino trabajar con otros, para que se vea la iglesia ya, que se vea la iglesia. Entonces, pues en la congregación trabajamos sacerdotes, hermanos, laicos, ese trabajo, bueno, me apasiona trabajar así, unirnos, programar juntos, ejercitar juntos eso, después evaluar, hacer un camino así. Y sobre todo trabajar con los jóvenes. Y ahora estoy en este momento en la casa de formación. Es un trabajo directo con los jóvenes. Todos tenemos que descubrir en la vida una profesión, una tarea a hacer, pero todos tenemos que también descubrir qué vocación Dios nos da. Todos los jóvenes tienen que preguntarse a qué me llama el Señor. Nosotros a todos lo hacemos pasar aquí en un proceso de discernimiento vocacional, donde se muestra el abanico de las vocaciones, la vocación laical con su variedad, el matrimonio, soltero, consagrado, la vida consagrada o religiosa, la vida presbiteral o sacerdotal, cuáles son los signos, entonces poder discernir mi vocación. Es verdad que la mayoría está llamada a formar una familia, al matrimonio, pero es muy distinto decir esto lo hago porque lo hacen todo a decir a esto me llama Dios. Porque en ese sentido yo voy a defender esta vocación hasta las últimas consecuencias, porque no es algo que yo elegí, sino algo a lo cual Dios me eligió y yo le respondí. Entonces,
que cada uno ore preguntando al Señor cuál es su vocación, consulte con personas adecuadas que le ayuden a discernir y reflexione, vea los signos que Dios va dando. Yo le estoy dando algunos signos que fueron los míos, pero cada uno tiene distintos signos. Dios cuando llama, da, indica, dentro, pero también signos externos. Veo una necesidad. Yo, por ejemplo, la necesidad que veía era, los jóvenes tienen de todo y no tienen a Dios. Entonces, el amor no es amado. Me resonó mucho la frase de San Francisco, el amor no es amado. Entonces, yo tengo que llevar a los jóvenes al amado. Bueno, esos signos, tengo que descubrir cuáles son mis signos. Otro será formar la familia, tener hijos. Bueno, serán esos signos, bendito sea Dios, y dar una respuesta confiada a Dios. Decirle que el Señor nos llama a su reino, un reino que se quiere construir dentro de nosotros y que desde dentro de nosotros lo extendamos hacia los demás. Que el Señor los encuentre entrando siempre en su reino y entusiasmados de su reino. Y yo les doy la bendición del Rey. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre y que María los acompañe también en este caminar con su protección materna. Amén.